Hola a todos chicos, en este video vamos a profundizar un poquito más en lo que hablamos la clase pasada sobre los elementos del contrato, recalcando, como lo veíamos, que sin importar el contrato del que se trate, de hecho sin importar también si se trata de un contrato civil o de un contrato mercantil, todo contrato, todo acuerdo de voluntades que cree o que transmita derechos y obligaciones debe de tener estos elementos. Veíamos que existen dos elementos principales en el contrato o dos clasificaciones de los elementos del contrato, que eran los elementos de existencia y los elementos de validez. En cuanto a los elementos de existencia en un contrato, íbamos a tener que sin estos el contrato simplemente no iba a existir, no iban a ser en la vía jurídica. Y los elementos de validez eran los que van a hacer que el contrato que ya existe, que ya nació en el derecho, pueda surtir sus efectos para cada una de las partes. ¿Ok? Entonces teníamos que los elementos de existencia del contrato básicos eran dos, el consentimiento y el objeto. Sin embargo, tenemos un tercer elemento de existencia, que es la solemnidad o una forma especial. ¿Qué es esto? La mayoría de los contratos no necesitan una forma en específico, no necesitan que se hagan de determinada manera para que existan. Sin embargo, vamos a tener que hay cierto tipo de contratos o cuando un contrato tenga un objeto de determinada naturaleza, va a necesitar que se celebre de una determinada manera. Es entonces cuando esta forma de celebrarse el contrato se le va a llamar solemnidad. ¿Por qué? Porque se requiere que se celebre de esta manera para que pueda existir. Es una forma elevada a un rango especial para que exista el contrato, entonces se le va a conocer como solemnidad, pero no todos los contratos van a necesitar la solemnidad para nacer, para existir. Entonces, por eso se dice que los elementos de existencia básicos son el consentimiento y el objeto. Si el contrato por la propia ley del cual emane o del cual esté regulada, señala que el contrato debe de llevarse a cabo de una manera especial, de una manera solemne, con una forma especial para celebrarlo, entonces iba a ser un elemento de existencia. Ahora, los elementos de validez del contrato teníamos que son la capacidad de los contratantes, la voluntad libre de vicios, la licitud en el objeto, el motivo o el fin del contrato y la observancia de una forma requerida de la ley. ¿Por qué en unos va a ser la forma elemento de existencia y en otros en el elemento de validez? Sencillo. Si no requiere el contrato para existir una forma determinada, es decir, no es solemne el contrato, pero la propia ley señala una forma para que surta sus efectos, entonces no va a ser elemento de existencia, es decir, el contrato existe. Va a ser elemento de validez, es decir, el contrato no va a poder ser válido, no voy a poder usarlo, no voy a poder hacerlo exigible, aunque exista, si no está la forma determinada. Por eso les decía que la solemnidad es una forma elevada a elemento de existencia. Pero bueno, vamos a centrarnos en este video, lo que sigue, en los elementos de existencia, en especial en el consentimiento. Teníamos que, lo vimos la clase pasada, antes de pasar al consentimiento, que el objeto del contrato es aquellos derechos y obligaciones que se crean con ese acuerdo de voluntades. Y teníamos un objeto directo y un objeto indirecto. El objeto directo del contrato es crear los derechos y las obligaciones. Y el objeto indirecto iba a ser las cosas materiales sobre las cuales recae la celebración del contrato. Eso ya lo habíamos platicado. Si es un contrato de arrendamiento, el objeto directo es es que se transmite el uso de ese inmueble. Y el objeto, ese es el objeto directo, el objeto indirecto será el bien inmueble en sí. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es el consentimiento? Teníamos que un contrato era un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. El consentimiento es precisamente el acuerdo de las voluntades. Cuando hay acuerdo de dos voluntades existe consentimiento. ¿Y para qué es ese consentimiento? Entonces, para crear o transmitir derechos y obligaciones.
Entonces, el corazón de los contratos va a ser el consentimiento. Y les explico por qué. Porque puede en ciertos contratos no existir el objeto. Por eso puede ser el objeto determinado o determinable, como veíamos. Es más, no existe todavía. Va a existir y sabemos qué es, pero no lo tenemos aquí. Lo que sí tiene que tener un contrato al momento del que nace es el consentimiento. Las dos partes deben de estar de acuerdo. El acuerdo de una voluntad con otra va a constituir el consentimiento. Y es el corazón de todos los contratos. Entonces, como vivimos en un régimen de derecho y al derecho solo le importan las conductas externas, el consentimiento, el acuerdo de esas voluntades debe de expresarse de alguna manera. Cuando se expresa exteriormente es cuando nace el consentimiento. Entonces puede haber dos formas de que el consentimiento se exprese, de manera tácita o de manera expresa. ¿Cuándo es de manera expresa? Cuando se ve de manera clara e inequívoca que las partes por sí manifiestan el consentimiento, ya sea escrito, ya sea verbal, ya sea a través de señas, de que quieren celebrar el contrato. ¿Cuál es de manera tácita? Como lo vamos a ver, cuando existe alguna circunstancia que haga presumir que no hay oposición de alguna de las partes para celebrar el contrato. Es decir, cuando no lo expresó de manera tácita, por su voz, por medio escrito, por medio de señas, por lo que ustedes gusten y manden, pero sí lo expresó de alguna forma que se entienda que forzosamente quiere celebrar ese contrato. ¿Okay? Lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a retomar el consentimiento tácito. Bueno, en cuanto al consentimiento expreso, la manera más clara de verlo es si tenemos en cuenta que el consentimiento, es decir, el acuerdo de voluntad, se va a formar siempre por una oferta y por una aceptación. Siempre va a haber una parte que ofrezca algo y otra que acepte la oferta. Es una negociación. La naturaleza misma del contrato hace que como las partes se tengan que poner de acuerdo y cada una tiene sus intereses, pues siempre va a haber una mediación, una negociación en la que una ofrezca algo y la otra acepte, o una ofrezca algo y se haga una contraoferta, es decir, alguien ponga algo más sobre la mesa hasta que las partes acepten. Puede haber oferta de ambos lados y aceptación de ambos lados cuando se establezcan derechos y obligaciones para ambas partes, pero puede el contrato a veces ser unilateral, como lo vamos a ver en la clasificación, y una sola parte puede ofrecer algo y la otra aceptar. ¿Ok? Pero lo que quiero que se entienda es que la oferta es la manera en que una de las partes precisamente ofrece algo para que la otra, si así es su deseo, lo tome, lo acepte y con eso ya hay un acuerdo. Entonces, en un acuerdo siempre va a haber una oferta, alguien que ofrezca algo y una aceptación, alguien que acepte los términos de esa oferta. Hay muchas partes intermedias, como les decía, oferta y contraoferta, pero siempre este es el corazón, este es el núcleo. Yo ofrezco algo y alguien lo acepta. Entonces el consentimiento se va a formar, el acuerdo se va a formar cuando una parte ofrece y la otra acepta. Una vez que existe la aceptación, ya se formó el consentimiento. Ya hay consentimiento de ambas partes. De la parte que acepta la oferta y de la parte que ofrece porque la oferta no se vio modificada. ¿Okay? ¿En qué momento se perfecciona el consentimiento? Es decir, ¿en qué momento nosotros sabemos que la oferta fue aceptada y al ser aceptada la oferta ya existe el consentimiento y ya tenemos el primer elemento del contrato? Tenemos que atender a tres circunstancias distintas. Si se otorgó un plazo para aceptar la oferta, si no se otorgó un plazo o si las personas no están presentes al momento de realizar la oferta. En el primer caso, cuando no se otorga un plazo, el consentimiento se va a perfeccionar cuando la persona acepta la oferta. Si no se otorga un plazo, para que una persona a la que se le está ofreciendo algo, a la que se le está incitando para que acepte un acuerdo, no acepta un plazo por medio o no se emite un plazo por parte de quien emite la oferta, pues
se entiende que la persona tiene que aceptar inmediatamente. Un ejemplo muy sencillo, ustedes van por la calle, alguien les ofrece lo típico, yo sé que les ha tocado, que van caminando por la calle, una persona les ofrece que compren una rosa. Si ustedes le dicen que no, la oferta queda cancelada, no hay aceptación, no hay consentimiento. Si ustedes le dicen que sí, se entiende que inmediatamente ustedes van a tomar la rosa y pagar el dinero. Es decir, ya hay una aceptación y ahí mismo se consintió el acto. No le dicen que sí a la persona, se van y quedan después en verse 30 días para comprar la rosa. No, es algo inmediato. Cuando no hay plazo, cuando la persona que hace la oferta no les da un tiempo determinado para que la acepten, es decir, ¿quieres comprarme el carro? ¿O quieres comprar esta lavadora? Te doy 5 días para que me digas si sí o si no. Cuando no hay un plazo de por medio, la respuesta, la aceptación debe ser inmediatamente. Si es afirmativa, la respuesta, es decir, que si aceptan, ahí se perfecciona el consentimiento. Ya tenemos el consentimiento, porque una oferta y una aceptación inmediata. Si dicen que no, pues falta la otra parte del consentimiento, no hay acuerdo de voluntades y no se perfecciona. ¿Okay? Entonces, cuando no hay plazo de por medio, la oferta debe ser aceptada inmediatamente y el ser aceptada inmediatamente, ahí se perfecciona y ya tenemos el consentimiento. Cuando, por el contrario, hay un plazo para que una persona acepte la oferta, el consentimiento se va a formar hasta que venza el plazo. Es decir, no puede la persona que extendió la oferta saber si la otra va a aceptar hasta que se venza en plazo. Lo que decíamos, sí, se va a dar un plazo de 5, de 10, de 15, 20 días, lo que ustedes quieran. La otra persona está obligada a sostener su oferta hasta que se vence el plazo y no puede entenderse si hay o no consentimiento hasta que se vence el plazo. Si la persona no ha dicho nada durante 5 días y en el día 5 dice que sí, ahí se forma el consentimiento. Si la persona no dijo nada durante 5 días y al día sexto dice que sí, ya ustedes pueden retirar la oferta válidamente, quien ofreció, y ofrecérsela a alguien más. Si no responde la persona dentro del plazo, se va a entender que no hay aceptación y que no hay consentimiento. Pero el consentimiento, cuando se otorga plazo, siempre va a ser hasta después que se venza este. No se puede formar un consentimiento negativo o positivo, es decir, no va a haber una respuesta afirmativa o negativa hasta que se vence el plazo. ¿Okay? También vamos a tener el tercer caso. El Código de Comercio, les decía, es un código muy viejo y un código hecho por visionarios que vieron Francia al momento de hacer el Código Napoleón que el comercio iba a evolucionar debido a los inventos que se estaban dando en la revolución industrial. Entonces se contemplan incluso en el código aún cuando se haga una oferta por correo, por telégrafo y ahora ya con una reforma reciente por medios electrónicos. Entonces, ¿cuándo se va a entender que una persona acepta y por tanto se forma el consentimiento, se forma el acuerdo? Se va a entender que las personas van a aceptar la oferta o la van a negar si no están presentes y que el comercio se hace por medios remotos, ya vamos a ponerlo en puntos simples, de manera electrónica, van a estar perfeccionados desde el momento en que el ofertante, la persona que hace la oferta, reciba la aceptación o reciba una contraoferta, unas condiciones modificadas de la oferta. Es decir, si no recibe una respuesta, no va a haber una aceptación. Y si recibe una contraoferta, se entiende que ahora él es el que tiene que aceptar o no. ¿Qué se diferencia esto con el segundo supuesto del plazo? Acuérdese, cuando se celebra de manera remota, no siempre nos dan un plazo. Podemos tener un carrito de compras en cualquier plataforma, en Uber Eats, en Didi, comprando en alguna tienda electrónica en Amazon, y no se nos da un plazo. Está un celular, está el precio, ahí está la oferta, ahí están las condiciones. ¿Quieres este celular? Te va a costar tanto. Pero no se nos da un plazo para aceptar o no. Entonces la aceptación va a ser inmediata también.
Pero como no estamos presentes, el código contempla que hasta que no se reciba una respuesta, no se considera aceptada la oferta. Muy bien, entonces, momento en que se perfecciona el consentimiento, cuando se acepta la oferta, que puede ser inmediatamente si no se da plazo, al momento del vencerse el plazo si se dio, o cuando se reciba noticia por parte de personas no presentes en comercio electrónico. Aquí hay que mencionar algo. Una oferta puede hacerse a persona determinada, es decir, como el vendedor de rosas que se topó con ustedes y les vende la rosa, son personas determinadas, o al público en general, a quien sea, a varias personas. Cuando la oferta es de esa manera, cuando se ofrece al público en general y a varias personas para que la acepten, se le llama policitación. ¿Sí? Cuando ustedes ven algo colgado en una tienda electrónica, no se los ofrecen a ustedes directamente, o van a una tienda de autoservicio y las que sea, no les están ofreciendo el producto directamente. Hay una policitación, hay una oferta de que si ustedes toman ese producto, están aceptando el precio y al momento de pagarlo están aceptando las condiciones. No pueden llegarle al cajero de una tienda de autoservicio, de un Oxxo, de un súper, a quererle cambiar el precio, a regatearle, a modificar. No. Porque ahí está la policitación con esas condiciones. Lo único que pueden hacer es aceptar o no. Si fuera una oferta personal, a lo mejor pudieran regatear, que les estuvieran vendiendo un servicio, que les estuvieran vendiendo algún producto, pero de manera directa, ustedes pueden hacer una contraoferta. Pero en una policitación de esa naturaleza, porque hay policitaciones en que sí se puede realizar una contraoferta, cuando hay las condiciones fijas, ustedes no pueden realizar una contraoferta, nada más aceptar o no.